Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. Nuevamente, pues ya continuando con el avance del tema correspondiente a agua y soluciones, y sobre todo en la biofísica de los fluidos, pues vamos a comenzar con esta segunda parte. Y tenemos que darle pues la introducción necesaria. Vamos a hablar sobre la importancia del agua. En primer lugar, el agua como un componente o como un elemento que nosotros conocemos, pues la vida, los organismos vivos, pues todos dependemos del agua. Es el elemento más importante probablemente en este planeta, pues se encuentra cubriendo por lo menos 2/3 del planeta. El agua, la cual es la sustancia más abundante en tejidos y plantas y animales, pues es muy importante también para nosotros, así también para la superficie de la Tierra, porque nos permite refrigerar también el planeta y así permitir la vida. Las propiedades excepcionales del agua tienen un gran efecto en la naturaleza y en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, el alto calor específico que se da en las fluctuaciones de la temperatura terrestre se puede bajar, se puede atemperar gracias a la presencia del agua. Las masas de agua de los océanos y lagos absorben el calor del sol durante el día y también se liberan en la atmósfera durante la noche sin experimentar un cambio en la temperatura considerable. Lo que quiere decir que durante el día pues el sol va alumbrando y calentando el planeta y pues por la noche pues el planeta experimenta ese cambio de temperatura tratando de refrigerar nuevamente el mismo planeta a través del ciclo del agua. Creo que eso lo hemos llevado ya incluso hasta en básico, en el colegio. Cuando el agua se calentaba, se evaporaba, se convertía pues en parte de la atmósfera, en las nubes, y que precipitaban pues lluvia. Esta lluvia, este ciclo del agua que nosotros conocemos, pues se puede entender como la refrigeración del planeta. Ahora, como habíamos dicho, el agua es la molécula más abundante en el organismo. Si hablamos de nosotros como organismos vivos, pues el agua se representa aproximadamente 50-90% del peso corporal. Ocupa todos los compartimentos del cuerpo humano. Participa en las reacciones químicas intra y extracelulares. Nos estamos dando cuenta de que el agua para el organismo vivo que nosotros somos, como seres humanos, como cuerpo humano, pues es muy importante. Básicamente se encuentra en todos los tejidos. Estamos a 50-90% del peso corporal porque forman parte de la estructura del organismo de cada una de nuestras células. Las funciones esenciales del agua son pues dos esencialmente. Por ejemplo, el agua es un solvente universal de la mayoría de las moléculas orgánicas e inorgánicas. Lo que les decía, es un solvente porque disuelve en diferentes sustancias. Es por eso que se encuentra en cada una de nuestras células. Encontrándose en cada una de nuestras células puede disolver estas sustancias. Es un sustrato y cosubstrato también, o producto de muchas reacciones metabólicas. Una de esas ya la habíamos citado en la biofísica respiratoria. Por ejemplo, se producían hidrógenos después de la respiración celular y estos hidrógenos, para no contaminar, para no subir la condición ácida del organismo, pues se combinaban con oxígeno y se convertían en agua. Determina también la estructura y las propiedades de las moléculas que hidrata. Es decir, que así como componente las moléculas de agua también se pueden llegar a adicionar a diferentes estructuras, como por ejemplo podríamos hablar de los tejidos musculares. Bueno, el tejido muscular músculo esquelético también tiene un componente líquido, es decir, el agua le da cierta propiedad elástica también a estos tejidos. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero existen estructuras y propiedades de ciertas moléculas que el agua pues va hidratando. También es un medio para reacciones químicas y corporales. Se necesita agua en cualquier reacción química del organismo. Entonces el agua es muy importante en ese sentido también. Estas entonces son las funciones del agua en el organismo vivo que es el ser humano. Por favor tomen nota para las evaluaciones. Otra de las funciones esenciales del agua es el transporte de sustancias. Y ustedes dirán, ¿cómo es que el agua transporta sustancias en el organismo? Porque la base de la sangre que transporta sustancias, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, desechos, es pues la base de la sangre, es el líquido que es el agua. Modifica también el comportamiento de los iones, es decir, que el agua
al tener una molécula, perdón, un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno, que también tienen cargas positivas y negativas, pues también pueden modificar el comportamiento de otros componentes eléctricos. Y finalmente, una de las funciones más importantes es que es un regulador térmico. Mientras el organismo esté hidratado, va a poder regular su temperatura. Ya habíamos hablado de termorregulación, ¿verdad? Habíamos hablado de la termorregulación corporal como un elemento importante para el organismo. Y pues el organismo también puede regular su temperatura con las condiciones adecuadas de agua en su interior. Todas las funciones van a depender de sus características estructurales. Entonces tenemos un regulador térmico en el agua. Cuando hablamos del sudor, por ejemplo, su base es agua y el sudor pues refrigera nuestro cuerpo. Bien, la procedencia del agua en los organismos pueden ser tres fuentes principales. El agua en otros líquidos que lo constituyen, es decir, cuando nosotros ingerimos, tomamos agua, ahí podemos conseguir pues esta molécula. También obtenemos agua de la constitución de alimentos sólidos. Por ejemplo, podemos consumir alguna fruta. Podríamos estar consumiendo una manzana, que es un elemento sólido, que es un alimento sólido, pero la manzana en su interior también, en su estructura, tiene moléculas de agua. Ahí podemos consumir agua también. El agua en el interior de los organismos como resultado del metabolismo. Acabamos de decir, ¿no? En la respiración, por ejemplo, en la respiración solamente, al producir la mitocondria una cantidad de hidrógenos y combinarse con el oxígeno que nosotros habíamos inspirado por la respiración, van a terminar formando agua. Y esta agua es aprovechable, es un medio. Ahora, muchas veces el agua en exceso tampoco es útil. El agua en exceso pues se elimina a través de los riñones, se filtra y se utiliza nuevamente también, porque llega hasta el riñón y el riñón va a filtrar el agua, y la agua aprovechable también la va a reubicar y va a ser reutilizada. Entonces somos prácticamente un organismo reciclador también. Vamos a reciclar agua en el interior, pero producimos agua también nosotros en el interior de nuestros cuerpos. Bien, la distribución del agua de acuerdo a la edad y el género puede ser la siguiente. Los volúmenes en los compartimentos corporales también podemos encontrar, por ejemplo, en valores normales, el agua del contenido corporal en un masculino y en un femenino llega hasta 80% en los niños prematuros, en los recién nacidos hasta 75%. En personas adultas, en el total del peso corporal, en 25 años, que me imagino que la mayoría de ustedes está, pues 60% en los varones es agua y 50% en las mujeres también es agua. A partir de los que vamos subiendo de edad, a los 45 años, pues los hombres llegan a tener un 55% de su peso corporal en agua, y en el femenino pues 47% del peso corporal en agua. Y como vamos dándonos cuenta, pues nos vamos deshidratando cuando van pasando los años. A los 65 años ya el 50% del peso corporal es de agua, y el 45% en las mujeres del peso corporal también es agua. Cuando hablamos de a nivel celular, es decir, a nivel de la célula misma del organismo, pues el líquido extracelular se encuentra en los prematuros en un 45% del líquido es agua. El líquido intracelular 35%. Son los prematuros. En los recién nacidos 40% del líquido extracelular es agua. Y 35% del líquido intracelular también es agua en los recién nacidos. Independientemente del sexo, ¿no? Y a partir de los adultos, en adultos ya sea de 25, 45 o 65 años, el 20% del líquido extracelular es agua, y el 40% del líquido intracelular es también agua. Entonces, si sumáramos esto, vamos a encontrar un promedio aproximado de 60%, que es lo que estábamos manejando precisamente aquí. Ahora, en el volumen sanguíneo, es decir, en la sangre misma, en los prematuros, entre 90 a 100 ml por kilogramo, pues corresponde al agua. 85 ml por kilogramo en los recién nacidos, ya no en los prematuros, sino en los recién nacidos, corresponde al agua. Y en las personas adultas de 25 años para arriba, pues el volumen sanguíneo, la cantidad de sangre, de la sangre en total, 70 ml por cada kilogramo es agua también. Ya, entonces, si se dan cuenta, los números son bastante elevados. Eso quiere decir que
mucha parte de nuestro organismo, a nivel estructural, a nivel de las células, a nivel de la sangre, corresponde al agua. Como habíamos dicho, tenemos ingresos y egresos del agua siempre, todos los días en el organismo. El hombre con una dieta mixta, con actividad física moderada y que habite un clima templado, en ingresos del agua debería tener, porque muchas veces no alcanzamos si no nos alimentamos bien, debería tener por lo menos 2,5 litros de ingresos, de los cuales generalmente deberían ingresar 1 litro y 200 ml de bebidas. Cualquier tipo de bebida es mejor si es simplemente agua. 1 litro en alimentos vamos a consumir y 300 ml en agua metabólica. Es decir, que el cuerpo mismo tendría que producir 300 ml de agua que nosotros podríamos aprovechar. Ahora, eso en ingresos, pero en egresos, ¿cuánto eliminamos de agua? En la eliminación de agua debería ser el mismo porcentaje del cual ingresa. Por ejemplo, eliminamos 1,5 litros de orina, es decir, 1500 ml de orina, 850 ml en la evaporación de la piel y del pulmón cuando nosotros respiramos y cuando transpiramos, 850 ml, y 150 ml en la pérdida fecal. Es decir, en la orina y también en la orina es 1500 ml, 150 ml en la pérdida fecal, en los desechos fecales, en las heces, ¿no? Ahí eliminamos 150 ml. Entonces nos damos cuenta que son también nuevamente números bastante altos, ya sea de ingresos o egresos de líquido de agua. Ahora, ¿cuáles son las características biológicas del agua? Las características biológicas del agua tienen que comenzar con su componente o estructura química. El agua es una molécula. ¿Qué quiere decir? Que está formada por átomos. En realidad, ¿cuáles son estos átomos? Son estos: un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Perdón, aquí está cortado. Esto no es C, es O. Es una molécula de oxígeno más 2 moléculas de hidrógeno. Y podríamos decir entonces que su representación química es esto, el H2O. Podríamos decir también que el agua es de tipo polar. Eso quiere decir que va a tener cierta carga. Como se dan cuenta, como tenemos 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, pues la carga por lo general va orientada a una condición positiva. También es líquida en el intercambio de la temperatura. Es decir, que puede llegar a cambiar su estructura física, su estado físico, de 0 a 100 grados centígrados. Siempre vamos a encontrar agua. Arriba de los 100 grados, el agua se va a convertir en vapor. Por debajo de los 0 grados Celsius, pues el agua se va a convertir en un estado sólido, hielo. La estructura química, como les decía, es precisamente esto: un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, formando una molécula de agua. Hay un ángulo de valencia, es decir, un ángulo de combinación de estos 3 átomos de aproximadamente 104,5 grados Celsius. El enlace covalente polar y el momento dipolar son características propias del agua, es decir, que el agua en algún momento puede cargarse o positiva o negativamente dependiendo del medio en el que se encuentre. Ahí es donde se comienzan a romper los enlaces. El enlace entre el oxígeno y el hidrógeno es enteramente covalente, es decir, es bipolar, es decir, que se mueve por un comportamiento eléctrico. Como el oxígeno es negativo y el hidrógeno es positivo, pues esto permite la unión covalente de estos 2 elementos. El agua es de carga neutra, pero hablamos de neutra porque se equilibran estos dos, el positivo con el negativo. Por eso se convierte en una carga neutra. Pero siempre va a haber va a haber una condición de electronegatividad del oxígeno, que va a ocasionar un desplazamiento de carga hacia la parte negativa. Los hidrógenos quedan desplazados de sus cargas negativas, es decir, el momento dipolar. Por lo general, el que más influencia tiene entre estos dos, el oxígeno y el hidrógeno, generalmente es el oxígeno. Y al ser de carga negativa, de su condición positiva, porque teníamos 2 hidrógenos, rápidamente el agua puede cambiar a una carga negativa por la actividad del oxígeno. Entonces tenemos un movimiento dipolar. ¿Qué quiere decir?
porque el hidrógeno siempre va a estar en movimiento aquí alrededor del oxígeno. Se cambia constantemente, se va moviendo. Si pueden ver aquí, como son positivos los dos, se repelen, se separan. Entonces se van cambiando este ángulo. Y pues siempre vamos a tener una actividad positiva aquí de los hidrógenos, pero la que más nos interesa es la actividad negativa del oxígeno. El oxígeno siempre va a buscar unirse a un hidrógeno más. Entonces ahí vamos a tener una unión dipolar en algún momento. Por eso es que aquí vemos las moléculas de agua forman puentes de hidrógeno. Aquí pueden ver, tenemos una molécula de agua y otra molécula de agua. El oxígeno siempre va a buscar atraer un hidrógeno. Y vamos a formar aquí puentes de hidrógeno. Estos donadores y aceptores de puentes de hidrógeno, que vemos aquí, este hidrógeno con este oxígeno están realmente relacionados. Este átomo de oxígeno es un átomo aceptor de un hidrógeno. Por eso este átomo este átomo de oxígeno unido al hidrógeno de manera covalente también es pues un átomo donador de hidrógeno. En otras palabras, este oxígeno está donando su hidrógeno, este oxígeno está aceptando este hidrógeno. Entonces es así la relación covalente de donadores y aceptores de puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno son débiles. Este puente que se ha unido, este oxígeno que le está ofreciendo su hidrógeno a este otro oxígeno aceptor, pues es una unión muy débil. Estos enlaces son débiles, se rompen con facilidad y se unen a otras moléculas. Por eso la consistencia del agua es líquida. Sus enlaces no son permanentes. Requieren menos energía para romperlos. La forma de las redes se vuelven muy estables y adquieren mayor fuerza. Hay un efecto cooperativo. En un momento una molécula está relacionada con otra, se rompe su enlace y esta molécula se relaciona con otra, y así constantemente sus enlaces se van rompiendo y se van uniendo nuevamente. Las propiedades, como habíamos dicho, del agua, por favor estas sí, grábenselas bien, algunas de estas van a entrar al examen. El agua es un solvente universal, su densidad máxima es de 4 grados, tiene un elevado punto de fusión, que es pues a nivel de... Cuando hablamos de fusión, estamos cambiando de su estado líquido a su estado sólido, que es a los 0 grados Celsius, y también tiene un elevado calor de fusión, una temperatura de ebullición aproximadamente a los 100 grados Celsius, un elevado calor específico porque a 1 kilocaloría por cada gramo se genera un cambio de temperatura en grados Celsius, un elevado calor de vaporización, es decir, se eleva el calor del vapor ya a 535 calorías, una elevada constante dieléctrica de 80, una elevada tensión superficial, esto lo habíamos visto en el video anterior, que es tensión superficial, la unión de estos átomos en la superficie, se unen estos enlaces covalentes, también tiene una propiedad transparente, es decir, no tiene color, no tiene ningún tipo de estructura que pueda darle algún color. También tenemos una disociación e ionización también, lo que acabamos de decir, ¿no? Tienen cierta carga. El agua puede llegar a cargarse positiva o negativamente. Bien, el agua con su carácter dipolar rodea a los distintos iones y aislándolos del resto o formando puentes de hidrógeno con las moléculas. Se denomina hidratación y solvatación. Lo que vemos acá, precisamente, ¿no? Vemos iones aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí en el centro. Vean iones de sodio. Positivo. El sodio es positivo. Pero, ¿cómo se comporta el agua cuando se encuentra con un ion positivo de sodio? Vean, están aprovechando esta combinación positiva con la condición negativa de cada uno de los oxígenos. Los oxígenos se acercan por la ley de las cargas, se acercan al positivo, porque el oxígeno es negativo. Se acercan y se combinan fácilmente con el sodio. Ahora, si utilizáramos cloro, el cloro es negativo. Nuevamente el agua también es solvente, por eso es solvente universal, porque maneja estas cargas fácilmente. Como el cloro es negativo, pues los hidrógenos que son positivos ya se van acercando y se van combinando con el cloro. Entonces ahí podemos hablar de pues una forma de puentes de hidrógeno para poder generar alguna solución. Aquí el sodio y el cloro se están hidratando, o también podríamos decir solvatando.
Bien, aquí tenemos las moléculas polares de los grupos de oxidrilos que manejan el mismo principio, esta positividad y esta negatividad entre cada una de las moléculas de agua. Vean aquí los puentes de hidrógeno están bien delimitados. Aquí está un donador y aquí tenemos un aceptor. Se están uniendo entre sí para formar pues puentes de hidrógeno que nos dan grupos oxidrilo. Las biomoléculas pueden ser pues hidrosolubles, hidrofóbicas y anfipáticas. ¿De qué moléculas estamos hablando? ¿De qué biomoléculas estamos hablando? De lípidos, proteínas, carbohidratos. Todas estas van a tener cierta afinidad al agua o van a tener cierto rechazo al agua. Por lo general, cuando hablamos de hidrosolubles, son moléculas que son polares y por cada 5 carbonos, pues estas son muy afines al agua. Por eso se disuelven en el agua. Estamos hablando de un ejemplo, los carbohidratos. Los carbohidratos pueden disolverse fácilmente con el agua. Tienen una buena combinación con el agua. Las biomoléculas hidrofóbicas, como dicen fobia, ¿no? Son muchos carbonos apolares por cada grupo funcional, son ajenas, se rechazan la condición del agua, no se pueden disolver fácilmente en el agua. Estamos hablando del colesterol o de los lípidos simplemente, ¿no? Los lípidos son pues muy difíciles de congeniar con el agua. Y las moléculas anfipáticas, en algunas porciones, estas moléculas son porciones solubles, aceptoras de agua. Pueden aceptar el agua en ciertas condiciones. Pero también estas biomoléculas anfipáticas tienen una porción que es pues insoluble, que rechaza la solubilidad con el agua. Entonces tienen dos partes, una que es hidrosoluble y otra que es hidrofóbica. Esto podríamos hablar de los fosfolípidos. Un ejemplo sería pues la membrana de la célula. La membrana de la célula está hecha enteramente de fosfolípidos, lo que quiere decir que tiene una capa grasa, pero en una parte esta capa grasa tiene una afinidad con el agua y en otra parte tiene un rechazo hacia el agua. El agua entonces tiene una densidad máxima de 4 grados Celsius. Conforme a la que disminuye la temperatura, disminuyen los movimientos de las partículas. Si disminuye demasiado este movimiento, pues se forman cristales, se forman hielo. La densidad es de 4 grados Celsius a 1 gramo por cada mililitro de agua. La temperatura más baja disminuye a 0.94 gramos por mililitro. Básicamente es eso. Tiene una densidad a cierta temperatura, pero conforme baja la temperatura, cada gramo de agua, cada gramo combinado por ml de agua, pues va a convertirse en sólido. Va a disminuir su movimiento y se convierten en cristales de hielo. El elevado punto de fusión es que nos está indicando que la temperatura necesita para que el hielo se derrita, origine una capa líquida. Lo que quiere decir es que pues, por más que se enfríe completamente el agua y está completamente convertida en hielo, si hay una variante que eleve un poco la temperatura ambiente, el hielo se va a ir derritiendo desde la capa más externa, formando agua líquida. Por eso tiene un elevado punto de fusión. Es de 0 grados Celsius a nivel del mar y la estructura del hielo es más laxa, atrapa aire, también es un elemento especial de la capa del hielo, el hielo que es del agua solidificada, también va a captar una cantidad de aire. Permite flotar al hielo, esto de captar una cantidad de aire, atrapar una cantidad de aire, siempre le va a permitir al hielo poder flotar. El elevado calor de fusión es la energía que puede fundir un mol de un sólido. Es decir, si vamos a fundir un hielo, pues necesitamos una gran cantidad de calor. Por 18 gramos en caso del agua, ¿no? Se necesitan 18 gramos de mol caliente para elevar la temperatura. Se necesita 80 calorías por cada gramo de hielo, por ejemplo, para que el agua pase de sólido a líquido. Entonces se necesita una enorme cantidad de calor por cada gramo de hielo para para transformarlo de hielo a líquido. Un elevado punto de ebullición también es una característica del agua, que quiere decir que también debemos elevar la temperatura del agua para convertir de un estado líquido a un estado gaseoso. La temperatura necesaria para pasar de este estado líquido a gaseoso es de 100 grados Celsius, ¿verdad? Es el cambio de estados de la materia.
También tenemos un elevado calor específico, es decir, ¿qué es para nosotros el calor específico? Es el calor necesario para elevar una temperatura de un ml a un gramo de agua en un grado Celsius. Lo que quiere decir es que necesitamos elevar la cantidad de agua bajo ciertas condiciones de temperatura y bajo cierta cantidad de temperatura. Y es un calor elevado específico. Por cada gramo tenemos que elevar un grado Celsius. Entonces, para elevar un grado, por ejemplo, si tuviéramos 1000 gramos, pues vamos a necesitar elevar la temperatura del agua a 1000 grados Celsius. Permite cambios de calor con escasa modificación de la temperatura corporal. Esto es lo interesante aplicado ya al organismo vivo, que no es nuestro organismo, el cuerpo humano. Nos va a permitir elevar la temperatura rápidamente. Si elevamos la temperatura del agua, pues va a elevar la temperatura también del cuerpo. Elevado calor de evaporización. Ya habíamos dicho que para la energía absorbida por cada gramo de agua se pasa del estado líquido al estado gaseoso. ¿Cuánto? Si a 100 grados Celsius elevamos la temperatura, pues vamos a obtener un calor de evaporación de 540 calorías por cada gramo en el cuerpo. Una elevada tensión superficial. La tensión superficial era esa capa que se formaba en la superficie del agua, que nos ayudaba también con la capilaridad. La fuerza de atracción, que se modifica en la superficie del líquido. 71.97 dinas, que es en centímetros cuadrados lo que se necesita para elevar esa temperatura. ¿Cómo sucede entonces? ¿Cómo sucede el proceso de termorregulación y trabajo con el agua? El cuerpo humano requiere de una gran cantidad de agua para generar un trabajo. Esta agua puede estar en cada uno de los tejidos e incluso en la sangre. El comportamiento del agua con respecto a la temperatura también es muy importante. Permite regular la temperatura corporal, ya sea a través del sudor, a través de la liberación de calor a través del agua también. Es el comportamiento preciso en el organismo. Una de las características que habíamos visto en el primer video, pues era la tensión superficial. La tensión superficial es esta capa, ¿no?, que se forma de película en el agua, y la tensión superficial nos permite trabajar sobre la capilaridad de la sangre, como vamos a ver más adelante. Bien, la transparencia es otra propiedad que tiene el agua. La profundidad de la penetración de la luz a través del agua. Como no tenemos moléculas que estén muy cohesionadas, muy unidas entre sí, pues permiten el paso de la luz y permiten pues la transparencia del agua. La disociación e ionización como último elemento. Al disociarse producen iones hidróneo con características ácidas. Por ejemplo, tenemos aquí una característica ácida del agua, que podría ser un incremento de los hidrógenos. Aquí ya se está rompiendo con el equilibrio, hay mayor cantidad de hidrógeno, y este hidrógeno, ya les había dicho, no puede darle cierta condición ácida al organismo. Y también podemos obtener iones básicos a partir del agua. Por ejemplo, el ion oxidrilo. Aquí se ha perdido un hidrógeno, ¿verdad? Ha desaparecido un átomo de hidrógeno, convirtiendo al agua en un oxidrilo. Y este oxidrilo, si vamos a pesar la carga negativa y la positiva, ya habíamos dicho, el oxígeno pues va a tener mayor presencia y este oxidrilo se va a convertir en negativo. La presencia de oxidrilos nos va a dar un carácter básico. Entonces aquí tenemos con la presencia de hidrógenos un carácter ácido, y en la ausencia de hidrógenos pues un carácter básico. Si vamos al punto exacto, el cuerpo tiene que estar en un punto de equilibrio ácido-base en 7. Se puede decir de 7.35 a 7.45 de equilibrio. Si empiezan a aparecer grandes cantidades de hidrógeno, como les había dicho, ¿no?, producción del metabolismo, se empiezan a aumentar los hidrógenos, vamos a ir hacia este punto. Hay un aumento de hidrógenos. Miren, se ha aumentado el agua, ya no es H2O, ya es H3O. Entonces tenemos un aumento de hidrógenos. Al haber un aumento de hidrógenos, por rebote vamos a tener una disminución de los oxidrilos, y esto nos va a dar una condición ácida. Por el contrario, si en este comportamiento del 7, que es nuestro punto de equilibrio, vemos que se está disminuyendo la producción de hidrógenos, ya no tenemos tantos hidrógenos, de pronto vamos a empezar a notar mayor cantidad de oxidrilos. Y lo que quiere decir que va a haber una disminución de este componente ácido, lo que nos va a llevar a una condición mucho más básica o alcalina.
Entonces, ese es el rompimiento de la actividad neutral o de equilibrio. Vámonos hacia la acidez o hacia la alcalinidad. Bien, el agua y las soluciones también van a tener electrolitos, es decir, vamos a tener una cantidad de iones que nos dan también cargas positivas y negativas en el interior del agua. Hay sustancias que en la solución se disocian de forma de iones, iones con carga positiva que se denominan cationes e iones con carga negativa que se denominan aniones. Bien, entre los componentes que encontramos en el organismo combinados con agua y que pueden tener ciertas cargas, aniones y cationes en líquidos corporales, podemos mencionar que los aniones pueden ser proteínas de carga negativa, el cloro, que es también de carga negativa, el bicarbonato, que es de carga negativa, los sulfatos, como vemos aquí, por ejemplo, un ejemplo de un sulfato o un fosfato también, que son ambos de cargas negativas. Cationes, que son de cargas positivas, como por ejemplo el calcio, el sodio, el magnesio y también el potasio, todos estos de cargas positivas. Bien, vamos a dejar esto aquí, nos falta esta última parte que es soluciones, en un tercer video lo vamos a revisar, ¿ya? Soluciones, entonces vemos. Que les vaya bien, nos vemos en el siguiente video.